Hola chicos, en esta ocasión estaremos hablando de la dinámica. La dinámica es una parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, importando la fuerza que los rodean, es decir, nos da la respuesta de la pregunta de por qué los cuerpos se mueven como lo hacen, a diferencia de la cinemática que no le interesaba el por qué o qué ocasionaba dicho movimiento. Vamos a hablar del concepto de fuerza. Una fuerza es la causa que permite alterar el estado del movimiento o de reposo de un cuerpo, lo que posibilita su deformación. Algunas fuerzas que actúan sobre los objetos están asociadas al peso, la fuerza asociada a los sólidos y tenemos cuatro fuerzas fundamentales. La fuerza relacionada o asociada al peso, principalmente el trabajo, la fuerza o la gravedad. La fuerza de gravedad que actúa sobre un objeto es su masa. El peso de un objeto se dirige hacia abajo, hacia el centro del cuerpo gravitatorio. La fuerza asociada a los sólidos, tenemos la fuerza normal, representada como una N o Fn. Es una fuerza que hay entre dos sólidos en contacto que se les impide ocupar el mismo espacio. La fuerza normal se dirige perpendicularmente a la superficie. Una normal en matemáticas sería una línea perpendicular, es decir, si un cuerpo está encima de otro, por ejemplo, tenemos un libro o un círculo encima de una mesa, la fuerza normal, la fuerza que ejerce el libro sobre la mesa y la misma fuerza que ejerce la mesa o que la mesa devuelve al libro sería la fuerza normal y sería perpendicular, ya que la fuerza del libro va hacia abajo y la fuerza que la mesa ejerce sobre el libro sería hacia arriba. Bien. También está la fuerza de fricción, representada con una F minúscula o F mayúscula, F minúscula, que es la fuerza que hay entre dos sólidos en contacto que se resiste a que se deslicen entre sí. La fuerza de fricción se dirige en dirección opuesta a la dirección del movimiento relativo o a la dirección del movimiento que precisa cualquiera de las superficies. También tenemos la fuerza de tensión, que es la fuerza ejercida por un objeto al que se tira desde extremos opuestos, como una cuerda. Por ejemplo, si yo tengo un objeto aquí y yo lo voy a estirar desde acá, es la fuerza de tensión que está ejerciendo sobre el objeto. Si el objeto está arriba y yo lo jalo hacia abajo, pero lo estoy jalando hacia abajo, pero hacia la izquierda, de esta manera. Esa sería la fuerza de tensión. Tenemos también la fuerza de elasticidad, que es una fuerza ejercida por un objeto bajo deformación. O sea, el objeto se comprime. Quiere decir que volverá a su forma original cuando se suelte el objeto. Como cuando uno tira un resorte o una banda elástica. Cuando uno estira un resorte, esto es un ejemplo, y uno lo ala, al uno soltarlo, el resorte vuelve y se comprime a su estado original, como de esta forma. Bien, tenemos cuatro fuerzas fundamentales, que son todas esas fuerzas del universo que se pueden explicar en términos de la siguiente, son estas interacciones. La fuerza de gravedad, que es la interacción entre un objeto debido a su masa. El peso es sinónimo de fuerza de gravedad. Bien. También está la fuerza del electromagnetismo, que es la interacción entre objetos debido a su carga. Todas las fuerzas discutidas anteriormente son de origen electromagnético, a excepción del peso. También está la interacción nuclear fuerte, que es la interacción entre partículas subatómicas con color, una sustancia abstracta que no tiene nada que ver con la visión humana.
Esta es una fuerza que mantiene unidos protones y neutrones, partículas ya demasiado pequeñas, y en los protones y neutrones no se puede sentir fuera del núcleo. También está la interacción nuclear débil, que es la interacción entre partículas subatómicas con sabor, es decir, una cantidad trata que tampoco tiene nada que ver con el gusto humano. Esta fuerza, que es muchas veces más débil que la interacción nuclear fuerte, está involucrada en cierta forma de desintegración radioactiva. Una fuerza tiene dirección y magnitud, por lo tanto también la fuerza es un vector y la podemos representar mediante una flecha o con un diagrama. Los efectos de la fuerza, por ejemplo, la fuerza estática, que es cuando cambia la dimensión o la forma de un cuerpo sin desplazamiento. Por ejemplo, tenemos aquí este cuerpo que está siendo comprimido, se está deformando. La fuerza que se está ejerciendo sobre él provoca su deformación, pero el objeto no tiene ningún desplazamiento, sino que se mantiene en su misma posición. Lo único que cambia es la dimensión o su forma. La fuerza dinámica, pues es la fuerza que lo que provoca es un cambio en el movimiento del cuerpo, es decir, provoca que el cuerpo se desplace. Vamos a hablar también de la fuerza resultante. La fuerza resultante es el efecto combinando todas las fuerzas que recurren, es decir, dos o más fuerzas que actúan en el mismo punto sobre un objeto. Si un objeto actúan varias fuerzas, por ejemplo la fuerza normal, una fuerza de fricción, diferentes fuerzas, la fuerza resultante es la sumatoria de todas esas fuerzas. Se representa como F sub n, que es igual a todas las fuerzas, fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3, todas las fuerzas que recurren. Entonces podemos también nosotros representar esa sumatoria como el paralelogramo, es decir, por el método del paralelogramo, de esta manera, por ejemplo, tengo una fuerza 1 y una fuerza 2 y puedo hacerlo por el método del paralelogramo. También de esta manera, por ejemplo, estas tres fuerzas que tenemos aquí, para el método del paralelogramo lo que vamos a hacer es colocar la cola del vector en la cabeza del otro vector. Por ejemplo, la fuerza 1, la cola del vector F2 se coloca encima de la cabeza del vector anterior y el otro también. Entonces la fuerza resultante sería lo que une la cola del vector F1 con el vector F3. Por ejemplo, dice un cuerpo de 2.5 kilogramos. En un cuerpo de 2.5 kilogramos actúan las fuerzas perpendiculares mostradas en la siguiente figura. ¿Bien? Aquí está la figura. Donde F1 es igual a 60 newton y F2 es igual a 80 newton. Tenemos aquí la fuerza 1 igual a 60 newton y la fuerza 2 igual a 80 newton. La pregunta es, determine la resultante que actúa sobre la masa. Para eso vamos a recordar, chicos, teorema de Pitágoras. Porque aquí, si nos fijamos, se forma de esta manera, ¿ven? Un triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos un triángulo en esta figura. Tenemos la fuerza 1 que va hacia arriba y la fuerza 2 que la colocaremos encima de la cabeza del vector anterior. Bien, entonces la fuerza resultante sería esta parte de aquí. Aquí, si ustedes ven, se forma un ángulo y se forma ya un triángulo rectángulo. Primero que vemos es que tenemos el valor de la fuerza 1 y el de la fuerza 2. Nos faltaría esta fuerza resultante que sería igual a la hipotenusa. Para nosotros calcular la hipotenusa en un triángulo rectángulo, recordamos que la hipotenusa es igual al cateto opuesto del ángulo, que sería este, más al cateto adyacente, que sería este, elevado a los dos al cuadrado. Bien, entonces tenemos aquí, sería igual a la raíz cuadrada de 60 newton al cuadrado más 80 newton al cuadrado. Y eso sería igual a 100 newtons. Para saber la dirección, por ejemplo, recordemos también que para calcular
el ángulo vamos a usar la tangente. Y la tangente del ángulo va a ser igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces sería F2 sobre F1, que sería igual a 80 newton sobre 60 newton. Y vamos a calcular tangente del ángulo. O sea, el ángulo sería igual a tangente menos 1. En su calculadora pueden calcular tangente menos 1 de 1.33 1.33, disculpen, S3, bueno, y sería igual el ángulo a 53 grados. Bien, esos 53 grados nos está diciendo la orientación hacia dónde se está dirigiendo este vector. Y si vemos aquí mismo la resultante, tomándolo desde aquí, vemos que se dirige hacia la parte este del norte. Bien, entonces aquí tenemos como resultado la fuerza neta, que sería igual a 100 newton, y se dirige 53 grados al este del norte. Hablemos de la primera ley de Newton o ley de inercia. La primera ley de Newton dice que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o en caso de que esté en movimiento en aceleración en velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza neta que actúa sobre él lo obligue a cambiar de estado. Es decir, el que está en reposo, si una fuerza ejerce sobre él, lo obligue a moverse. Y el que está en velocidad constante, si una fuerza ejerce sobre él, lo obligue a cambiar su velocidad, a que varíe. Bien, la primera ley de Newton nos dice que la fuerza resultante, la fuerza neta, va a ser igual a cero, o que la velocidad es igual a cero, o que la velocidad es constante. Entonces, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de estar en reposo o de estar en un movimiento en línea recta, es decir, es la resistencia que tienen los cuerpos a moverse. Cuando un cuerpo decimos que está en reposo, está en estado de inercia. La masa es una medida de inercia de un cuerpo, es decir, una medida cuantitativa y se expresa en kilogramos. Y la condición de equilibrio de una partícula, podemos decir que tiene una aceleración nula cuando el cuerpo primero o está en reposo, que tiene un equilibrio estático, o se mueve en línea recta con velocidad constante, que su equilibrio sería un equilibrio dinámico. En la segunda ley de Newton, es la ley de Newton que dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. Aquí esta A significa aceleración, Fn es la fuerza neta o resultante y la m es la masa. La fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y despejando a la fuerza neta, tendríamos esta ecuación. Sería la fuerza neta sería igual a la masa por la aceleración. Bien, por el vector aceleración. Y la unidad de medida es en newton. Un newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado en el Sistema Internacional de Medida. Entonces, la fuerza que se mide en newton, ¿por qué? Porque aquí la unidad de medida de la masa es el kilogramo y al ser multiplicado por la aceleración, que su unidad de medida es metro sobre segundo cuadrado. Vamos a ver este ejercicio. Nos pregunta, ¿cuál es la fuerza neta que se necesita para acelerar un carro deportivo de 1300 kilogramos a la mitad de la aceleración de la gravedad, partiendo desde el reposo? Bien, primero vamos a tomar nuestros datos. Aquí nos dicen la masa que tiene el vehículo, que es igual a 1300 kilogramos, pero también nos dicen la aceleración, aunque usted no ve el número aquí, pero al decir la aceleración es igual a la mitad de la gravedad. Y nosotros sabemos que la gravedad en la Tierra es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, la aceleración es la mitad de eso.
Vamos a multiplicar 1/2 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso sería igual a 4.9 metros sobre segundo cuadrado. Y ya tenemos nuestra masa y el valor de la aceleración. Y ya conocemos, mediante la segunda ley de Newton, cómo buscamos esa fuerza. Es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Sería multiplicar 1.300 kilogramos por 4.9 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nos quedaría 6.4 por 10 a la menos 3, por 10 a las 3, porque es por 1000, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, es decir, 6.4 por 10 a la 3 newton. Pero también aquí nos preguntan, ¿cuál será la magnitud de la velocidad después de 15 segundos? Bien, ya nosotros conocíamos o sabemos cómo calcular la velocidad, la aceleración, ¿verdad? Entonces, sabemos que la aceleración es igual a el cambio de velocidad en el tiempo indicado. Tenemos aquí el tiempo de 15 segundos y tenemos la velocidad 2 menos velocidad 1. Pero nosotros sabemos, al despejar esta parte de aquí, tenemos que la velocidad 2 es igual a velocidad 1 más la aceleración por el tiempo. ¿Por qué? Porque la parte del tiempo está aquí dividiendo, la pasamos al otro lado multiplicando, nos quedaría aceleración por el tiempo, y luego nos quedaría velocidad 2 menos velocidad 1, y la velocidad 1 la ponemos del otro lado, pero sumando. Bien, recordemos aquí que ya tenemos nuestra velocidad, nuestra aceleración es esta, entonces vamos a utilizarla en esta fórmula. La velocidad 1 sería 0. Entonces vamos a tener solamente que la velocidad 2 va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Multiplicamos la aceleración de 4.9 metros sobre segundo cuadrado por 15 segundos. Al cancelarse un segundo con este, nos quedaría 74 metros sobre segundo. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí calcula la fuerza necesaria para acelerar un carrito de 20 kilogramos desde el reposo hasta 0.50 metros sobre segundo en 2.0 segundos. Nos están pidiendo aquí la fuerza, ¿verdad? Lo que no tenemos. Pero quizás ustedes piensen que siempre se le va a dar la aceleración y la masa desde un principio. A veces uno tiene que buscar la aceleración. Pero aquí nos dan los datos de cómo encontrar la aceleración. Entonces yo tengo aquí que la fuerza necesaria, ¿verdad? Es lo que voy a calcular. La masa tiene 20 kilogramos. Pero dice desde el reposo. Sabemos que el reposo, si estaba en reposo, la velocidad 1 va a ser igual a 0. Y hasta 0.50 metros sobre segundo. La velocidad 2, o sea, estaba en reposo y llegó hasta otro lugar en una velocidad de 0.50 metros sobre segundo. Y nos dan el tiempo que es igual a 2 segundos. ¿Qué vamos a hacer? Primero calcular nuestra aceleración. Entonces, la aceleración es igual al cambio de velocidad entre el cambio del tiempo. Sería igual a 0.50 metros sobre segundo menos 0 dividido entre el tiempo. Por lo tanto, voy a tener la velocidad entre el tiempo, 0.50 metros sobre segundo entre 2.0 segundos. Eso sería igual a 0.25 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, como ya tengo la aceleración y tengo la masa, puedo calcular la fuerza. La fuerza es igual a masa por aceleración. 20 kilogramos, que ya teníamos, multiplicado por 0.25 metros sobre segundo cuadrado. 20 por 0.25 sería igual a 5 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que sería igual a newton, es decir, 5 newton. Hablemos de masa y peso. Todos los objetos son atraídos hacia la Tierra y la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto es lo que nosotros llamamos la fuerza gravitacional, representada por esto Fg. Pero también esa fuerza gravitacional se puede representar como W. ¿Por qué? Porque la fuerza gravitacional realmente es el peso del objeto. Es decir, esa fuerza que se dirige hacia el centro de la Tierra
y su magnitud es lo que llamamos el peso del objeto. Aquí vamos a representar el peso como una W y la masa igual y la gravedad G, que es la aceleración debida a la gravedad. Esta G será igual a 9.80 metros sobre segundo cuadrado, pero para calcular problemas en la Tierra, pues sabemos que la gravedad varía. Bien, en la Tierra nuestra gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ver estos ejercicios. Dice, un astronauta en la Luna desea mover una roca de 100 kilogramos con una aceleración de 2.0 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué fuerza debe ejercer? Aquí nos dan los datos. Aquí yo tengo la masa que es 100 kilogramos y la aceleración debido a la gravedad, pero a la gravedad en la Luna. Y eso es lo que yo tengo que saber. ¿Cuál sería la gravedad en la Luna? Pero aquí nos dan que la aceleración es de 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a buscar la fuerza, ¿verdad? Por la segunda ley de Newton, que es la masa por la aceleración. Tenemos una masa de 100 kilogramos por 2 metros sobre segundo es igual a 200 newton. Entonces es igual como se da en la Tierra por la ley de inercia, que no va a cambiar. Pero si nosotros intentamos que el cuerpo de 100 kilogramos debe de vencer su propio peso, pero ¿dónde? En la Luna. Y la gravedad en la Luna es inferior a la de la Tierra. La gravedad en la Luna es igual a 1/6 y esa gravedad de giro es igual a 0. Entonces tenemos que el peso es igual a masa por la gravedad, que sería igual a nuestra masa de 100 kilogramos multiplicada por 1/6 de nuestra gravedad, 1/6 de la gravedad en la Tierra. Bien, y eso al multiplicarse nos va a dar igual a 163 newton. También dice en la cima de una montaña, una piedra de 56 kilogramos tiene un peso de 504 newton. ¿Cuál es el valor de la gravedad en ese sitio? Aquí nos está pidiendo el valor de una gravedad, pero nos dan los kilogramos y nos dan la fuerza, nos dan el peso en newton. Nosotros ya sabemos despejar fórmulas de una variable, y si todavía no saben, vuelvan a ver el video que compartí. Tenemos aquí los datos, que es la masa igual a 56 kilogramos y el peso, que es igual a 504 newton. Y la gravedad es lo que desconocemos. Entonces, como el peso del cuerpo, vamos a verlo por la segunda ley de Newton también. El peso va a ser igual a masa por la gravedad. Al despejar, para calcular la gravedad, vamos a colocar esta m, que está multiplicando por la gravedad, dividiéndola con el peso. Entonces decimos que la gravedad es igual al peso dividido entre la masa. Es igual a 504 newton entre 52 kilogramos, lo que nos da igual a 9 metros sobre segundo cuadrado. O sea, la gravedad en ese lugar, en esa cima de la montaña, es igual a 9.0 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ver la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton pues, es un poco más sencilla, ya que lo que nos dice es que para toda acción debe existir una reacción igual u opuesta. Es decir, que si se aplica una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo va a devolver la misma fuerza que le aplicaron a él, pero en sentido opuesto. Bien, quiere decir que si yo o usted aplica una fuerza que va hacia la derecha sobre una puerta o sobre una pared, esa pared va a devolverle a usted esa misma fuerza, pero en sentido opuesto. Bien, si la fuerza usted la realiza a la derecha, la misma fuerza se va a devolver, pero a la izquierda, en sentido opuesto. Aquí vemos un ejemplo muy sencillo. Dice una muchacha de 40 kilogramos y un muchacho de 60 kilogramos están sobre la pista de patinaje sin fricción. Si la muchacha empuja al muchacho con una aceleración de 30 metros sobre segundo cuadrado, determine la magnitud de una aceleración del muchacho sobre la muchacha. Vamos a buscar la magnitud de la aceleración, no la fuerza, bien, la magnitud de la aceleración. Aquí
podemos visualizar, ¿verdad? Nuestros datos. Tenemos dos fuerzas, dos aceleraciones, tenemos también dos masas. ¿Por qué? Porque la masa de la muchacha y la masa del muchacho. La masa de la muchacha, que sería igual a 40 kilogramos, ya nos dieron ese dato aquí, y la masa del muchacho va a ser igual a 60 kilogramos. La aceleración, ya sabemos, la aceleración que la muchacha ejerce al empujarlo es igual a 30 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a determinar qué aceleración ejerce el chico sobre ella. Entonces, primero aquí tenemos la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton que ya hemos analizado. Y por la segunda ley de Newton tenemos que la fuerza de A sobre B es igual a la masa de A por la gravedad de A. Y la fuerza de F de B sobre A, pues va a ser la misma, pero con signo opuesto. La misma masa de B por la gravedad de B. Donde aquí podemos analizar que la aceleración va a ser igual entonces a la masa de la muchacha multiplicada por la aceleración debido a la gravedad. Bien, que la aceleración aquí es 30 metros sobre segundo cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar, a dividir entre, entre la masa del chico. Entonces sería igual a multiplicar 40 por 30, menos 40 por 30 entre 60. Y nos va a quedar menos 20 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Espero que les sirva de ayuda, chicos, y nos vemos la próxima.